Y el primer panel tiene este título: Buscando el valor de la información, desafíos del agro 4.0. Hola. Sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que es un orgullo estar acá y presentar este panel, ¿no? En sintonía con el discurso del presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, Silvio Zúrzulo, con ese ejemplo visible, ¿no? Lo que es el mate y todo lo que es la industria 4.0, que se mete en lo que es la industria del agro. Vamos a ver qué sucede en Argentina y en el mundo y cuáles son los aprendizajes de la industria 4.0 que pueden acercar, acelerar y asegurar el éxito de los procesos de transformación digital en el agro. Acá vamos a tener el placer de que modere este panel de 5 speakers reconocidos. Juan Pablo Consentino, gerente de desarrollo de negocios de IoT de Telecom, miembro de Centro de Industria 4.0 y profesor de la Universidad Austral. Fuerte aplauso. Y nos va a acompañar estos 5 speakers, que va a ser Marcel Haffenmann, director de Maturity Center de Industria 4.0, que va a estar de forma remota. Mercedes Auspach, integrante del Centro de Industria 4.0 de la Universidad Austral. Pablo Avalle, Centro de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Ciencias Empresariales de Rosario de la Universidad Austral. Fernanda Pascual, Head de Operaciones de AgroToken, y Gerardo Godinsky, CEO de AOL2, billetera virtual de la Asociación de Cooperativas Argentina. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, la verdad que sorprendido, buenísimo que esté toda esta gente en este contexto. Creo que a veces los momentos de crisis son los que naturalmente a uno parece en el mundo, por eso nos miran raro, ¿no? Tiende a deprimirse. Acá hoy esto está lleno y sucedió algo parecido allá por el 2018, lo que es un gran indicador, ¿no? O sea, buscar herramientas y buscar ideas en un contexto que resulta desfavorable, ¿no? El panel de Agro 4.0 nació un poco en la discusión hablamos mucho de Industria 4.0 y mucho de lo que hablamos es a veces explicar de que la industria 4.0 no es solo la industria de chimenea o la industria que imaginamos operando en una línea de producción, ¿no? El concepto del 4.0, que es ese paradigma de apalancarnos en datos, transformarlos en conocimiento y ese conocimiento en una acción que responda a esa evidencia que nos dice que hay un problema o que hay algo bueno, persigue un único objetivo, que es la adaptabilidad y la agilidad, algo que vamos a ir charlando. Esto ocurre en un contexto en el cual eso cada vez es más urgente, porque una demanda cambia, un cliente pide otra cosa, una regulación me impone un cambio. Aquellos que tienen una fábrica de esas de línea de producción saben lo que es cambiar un calibre, como puede ser una rotación de un cultivo. Entonces, nosotros imaginamos que, y me gusta este ejemplo gráfico, que cuando miro esas cuatro revoluciones industriales, ¿no? Desde la máquina de vapor, la electrificación, la incorporación de la automatización a un proceso productivo y esta era que llamamos la cuarta revolución industrial, que es la de la ciencia del dato como elemento del cambio, decimos, ¿qué pasó con el agro, no? Y que el agro es hoy nuestro gran motor de la economía en muchísimos aspectos. Y si yo miro esas 4 revoluciones industriales y trato de paralelizarla al agro, me encuentro que ahí han ocurrido, digamos, si bien busquemos la Revolución Verde allá en 1950, hacia adelante la Revolución Verde es la que introdujo quizás fertilizantes, defensivos, el tractor de una manera más intensiva, pero la tercera revolución industrial, introdujo el bit a una línea de producción, que fue el PLC, ocurrió en 1969, ¿no? Ahora, la tercera revolución en el agro, que fue la incorporación de la agricultura de precisión, ¿sí? Que introdujo el bit en el proceso, en el lote, digamos, ocurrió, para darle una fecha, 1995. O sea, hay 26 años de distancia en la cual unos vienen rompiéndose la cabeza, aprendiendo, tratando de forzar a la gente a usar herramientas, equivocándose,
que dijimos, hay que empezar a capitalizar esto de una manera cruzada. ¿Qué saberes tienen ambos que pueden complementarse y traer estas necesidades? Ahí es que aprovecho y me gustaría también, si bien nosotros somos modelo en el agro en muchísimas dimensiones, también nuestros clientes, por así decirlo, que es el mundo, empieza a exigir demandas, ¿no? El título nuestro es Sustentabilidad e Inteligencia Artificial en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Cuando digo ¿qué demandas? Pueden ser demandas de clientes, demandas regulatorias, soja libre de deforestación, lo que fuere, que empiezan a pensar, ¿no? Ya no solo en un sector primario que no tenía bits, sino en un sector secundario conectado a un sector primario, y es algo mucho más, digamos, demandado y evidente. Ahí entonces quiero darle un poco la palabra a Marcel Hagemann, que nos acompaña desde Alemania, que es un socio estratégico del Centro Industria 4.0. ¿Cuál es tu visión de lo que ocurre hoy en Europa y cómo puede impactar en estas latitudes, ¿no? Perfecto. Hola Juan Pablo, a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, primero es un placer participar por tercera vez en ese congreso, lamentablemente no en persona, pero bueno, de manera remota acá desde Alemania y tal cual como vos decías, a mí me gustaría compartir un poco nuestra experiencia y perspectiva desde los socios del agro, digamos, ¿no? La cadena de suministro. Trabajamos mucho con producentes de maquinaria, con producentes de fertilizantes, con empresas de alimentos que fabrican o procesan alimentos. Y al final, una de las grandes tendencias que vemos ahí es un claro y creciente foco en lo que podríamos llamar la sombra digital de esas cadenas y también de los productos. Entonces, hay intereses del consumidor final, hay intereses de autoridades, tal como vos decías, de los clientes mismos, y esos intereses al final nos llevan a una meta en común, que es la transparencia. Crear una transparencia, y se podría llegar a decir en muchos casos hasta una transparencia en tiempo real. Y esa transparencia al final lo que le promete a todos los que la buscan son respuestas a preguntas muy importantes como ¿dónde está el producto? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto habrá? ¿En qué estado está? ¿Dónde ha estado antes? ¿Quién lo hizo? ¿Con qué se hizo? ¿Qué contiene? Son preguntas de ese estilo que al final no se hacen porque sí, se hacen al final para poder responder a una pregunta más importante todavía, el por qué, ¿no? Y el por qué en el sentido de poder convertir todo ese conocimiento a mejores decisiones, a mejores acciones concretas que se pueden ir tomando en toda la cadena de suministro. Entonces, para hacerlo un poco más concreto, ¿cuáles son estas decisiones y quién las toma y cuáles son los datos que se necesitan? Y creo que se puede resumir bastante bien en mi experiencia en básicamente 3 tipos de datos, y no solamente tipos de datos, sino también 3 grandes tendencias que están atrás de estos datos. Y la primera tendencia es claramente la sustentabilidad, que implica una demanda de una huella digital de toda la cadena de suministro. Ya porque sí. Después está también, hay una tendencia que vemos en Europa muy fuertemente, pero también en todo el mundo, la redefinición de las redes de suministro. Y eso implica, o fortalece, digamos, lo hace más importante todavía, llegar a una flexibilidad y una previsibilidad de todo lo que va a pasar, sea más flexible, reaccionar de manera más ágil a cambios. Y la tercera cosa que quiero mencionar es básicamente la eficiencia y productividad, y no solamente en el mismo sector agro, sino más que nada también de los clientes. Y eso es algo que se viene desarrollando en nuestra perspectiva en los últimos años y que también implica la necesidad de una huella digital del producto o de la materia prima, digamos, ¿no? Entonces quiero compartir unos impulsos y aspectos que me parecen importantes en cada uno de esos 3 áreas, digamos, empezando con la sustentabilidad y el uso eficiente del recurso ante el cambio climático, ante muchas tendencias. Recién escuchamos de ideas de economía circular, etcétera. Lo que pasa acá en Alemania y en toda Europa es que están surgiendo nuevas leyes y en alemán es una palabra sola larga, que básicamente significa ley de diligencia de la cadena de suministro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van definiendo regulaciones de responsabilidad para toda la cadena de suministro a las empresas. Entonces,
Las empresas ahora tienen la necesidad de documentar cosas, de relevar y gestionar información que antes no era necesaria. No solamente de ellos, sino solamente de los proveedores, sino de los proveedores, de los proveedores, de los proveedores. Y eso cambia mucho también el análisis que se va haciendo de riesgo. Entonces, esas son implicaciones que para la industria del agro son muy fuertes desde mi punto de vista. Significa primero, obviamente, tener esos datos, relevarlos, de alguna manera coleccionarlos y gestionarlos de una manera eficiente y ser capaz de compartir estos datos. Y eso puede ser un riesgo hasta de pérdida de competitividad, exclusión de ciertos mercados, etc. Y combinado también con esa tendencia de sustentabilidad, también está esa redefinición de la cadena de suministro, era de post-COVID, pérdida de confianza en las cadenas de suministro, un nuevo panorama geopolítico, diferentes efectos que al final van reorganizando un poco cómo funcionan las cadenas de suministro. Justamente ahora se está trabajando en el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Es una iniciativa hace muchos años que ya está avanzando, pero parece que se va concretizando. La única cosa que básicamente falta es un acuerdo sobre aspectos de sustentabilidad. Ahí de vuelta se nota que es muy importante y se agrega a eso el segundo aspecto desde mi punto de vista de esa flexibilidad, previsibilidad. Entonces, las empresas, tomemos una de producción de alimentos, quieren saber antes y mucho antes cuándo llega la materia prima, en qué estado va a estar, qué calidad va a tener, qué propiedades va a tener. Todas esas informaciones tienen que estar disponibles y quieren una flexibilidad de este lado, digamos, de sus proveedores. Y conectado con eso también va el punto de la eficiencia y la productividad. Y dejemos un poco de lado, yo quiero dejar de lado el agro mismo, otros en el panel saben un poco más de eso, pero quiero hablar de la eficiencia y productividad en los clientes. ¿Y por qué es importante eso? Es importante porque justamente esas empresas trabajaron hace años y décadas en su transformación digital y están llegando a un nivel donde ellos tienen control de sus datos hasta cierto punto y están empezando a hacer cosas con estos datos. No quieren cerrar bucles de control de su producción, quieren establecer más automatización, quieren un control mucho mayor, y ahora que ellos tienen sus datos bajo control se dan cuenta que no es suficiente, necesitan más información. Se necesita algo como una huella digital de productos, se necesita saber características de la materia prima, y eso al final les va a permitir un mucho mejor control de procesos. Y eso obviamente también de a poco va directamente formulando una necesidad, una demanda hacia los proveedores de proveerles información mucho más detallada, en mejor calidad y en mayor frecuencia también. Y bueno, si tomamos un poco estas tres tendencias y las demandas también, la pregunta es ¿qué implica para el agro? Sin duda es un tema muy importante, inevitable de ocuparse de la digitalización en frente de un montón de obstáculos, pero la otra parte también es, y la experiencia lo muestra bien claro, la transformación digital no es una picada, no es algo rápido, no es un sprint, no es un piloto, es un maratón, ¿no? Se necesita ir al ritmo propio, se necesita ir de manera equilibrada, con un plan, hay que entrenarse bien, hay que familiarizarse con el terreno. Y hablé antes un poco del aspecto de la transparencia. La transparencia es lo que demanda la cadena de suministro, pero seguramente no es el estado del agro, porque transparencia no es el primer escalón, no es el comienzo de la industria 4.0. Primero se tiene que conseguir muchas cosas. Nosotros hablamos de, como primer paso, computarización, entonces tener los datos, ¿no? Después conexión, conectividad, crear una integración, y después de a poco gestionar los datos de una manera que lleguen a donde tienen que llegar, de la calidad necesaria, en el tiempo necesario, etc. Y en base de todos esos pasos se llega a la transparencia. Pero la demanda ya está hoy en día. Entonces, creo que hoy en día hay muchas más herramientas disponibles, hay que seguir esos pasos, y lo bueno es que, lo bueno de no ser el primero es que se puede aprender también de errores de otros.
Muchísimas gracias, Marcel. En este sentido, la mirada de sistema es fundamental, como que cada elemento afecta al resto, y cuando lo veo como una cadena de suministro, ¿no? que son eslabones quizás, acá hay que verlo como, si se quiere, una matriz de suministro. Hoy, N proveedores de entrada, N proveedores de salida, un producto final, que es el cliente que termina diciéndome que quiere saber si esa papa tenía o no humedad y si está pagando lo que fuere, o cómo fue, fertilizada, o cómo fue, cultivada. Hace poquito hace 10 días, hablábamos con Mechi y Dani, con una empresa importante en el ámbito de los snacks, y nos decía que ya están transformando a ese sector primario que trae la materia prima y que puede tratar de preavisar el estado de lo que está llevando para evitar un retrabajo en la planta, por más que en la planta uno haga un análisis de la materia que llega. Ahora, eso es, decimos, ¿no?, adaptabilidad. Y para lograr esa respuesta rápida, yo tengo que tener instrumentos que me saquen peso de mi día a día. Tengo que, de alguna forma, lograr que mis procesos sean ágiles en su conjunto. ¿No? No responder rápidamente corriendo, sino responder de manera ágil, ¿no? Desde una compra de un bien o servicio o un pago, un bien o servicio. Y ahí hoy nos acompañan Fernanda y Genaro, que con sus particularidades buscan de alguna manera perseguir esta agilidad. ¿Qué se encuentran cuando trabajan sobre estos puntos? Bueno, primero, gracias, agradecerles por la invitación al panel y por dejarnos contar lo que vemos en el día a día. Primero les cuento, bueno, AgroToken, para entender un poco el contexto, es una plataforma de tokenización de commodities agrícolas. Tokenizar es convertir un activo físico en un activo digital. Entonces el productor, a partir de su maíz, trigo y soja que tiene depositado en una acopio o en un silo bolsa, lo puede transformar digitalmente y tenerlo en su celular o en su compu, en una billetera, y poder tener distintos casos de uso. Básicamente lo que le ofrecemos al productor es eficiencia en sus procesos, más liquidez, desfriccionar, tener más rapidez en sus procesos del día a día. Y yendo a la pregunta que nos encontramos, nosotros tenemos una frase que usamos mucho internamente, que es que nadie quiere ser el primero y todos quieren ser los segundos. Con el éxito de valor del primero. Claro. Y entonces, bueno, a partir de ahí, te diría que el principal desafío tiene que ver con romper la barrera de adopción, ¿no? Con decir, bueno, a ver, ¿cómo convenzo, cómo evangelizo, cómo creo este cambio de cultura para que animarse y para que probar la solución sea algo que después termine también contagiando? Y volviendo a casos prácticos, cosas prácticas que nos pasan todos los días, lo que tratamos de hacer cuando vamos a una reunión y mostramos la solución y explicamos y mostramos nuestro PowerPoint y mostramos la propuesta de valor, es identificar a pequeñas personas que estén dentro de la organización o que estén sentadas en esa mesa o que estén en la pantalla, ahora muchos en la pantalla, y buscar esa persona que hizo ya un clic antes, ¿no? Y que esos early adopters, que en realidad serían los que hay que empezar a trabajar de a poquito para que después convenzan y empiecen a influir en el resto, ¿no? El agro es un sector de mucha referencia, ¿no? Lo hizo alguien, entonces yo apunto a esa persona para que después me contagie y me vaya a validar mi modelo. Nosotros trabajamos dentro de toda nuestra emisión de tokens y de estos activos digitales en blockchain, con lo cual también eso nos da una capa de seguridad en términos de decir, bueno, lo que estoy ofreciendo es algo trazable, es algo seguro, es algo transparente, ¿no? Que también es otro tema que muchas veces asusta con la adopción de una tecnología, ¿no? Es decir, quiero saber quién lo hace y quiero saber también cómo se hace, de qué manera se hace para preservar mis datos, para tener control sobre lo que estoy mostrando, control sobre lo que estoy exponiendo. Y después hay otro gran desafío que es la coyuntura, ¿no? Yendo un poco más a Argentina, la prioridad de cambiar tus procesos, de cambiar la forma en que haces las cosas, de esta transformación digital que, como vos bien decías, implica muchas veces primero transformar el proceso, ¿no? Nosotros queremos eficientizar un proceso que hoy todavía no está, convencido que se quiere cambiar. Entonces, la transformación digital se hace mucho más difícil y la coyuntura también en Argentina sabemos que no es la mejor. Entonces, muchas veces el productor agropecuario, nosotros estamos
prácticamente actuamos con toda la cadena, el productor agropecuario, el acopio o exportador que compra esos granos, el proveedor de fertilizantes o maquinarias o insumos en general, y nos damos cuenta de eso, ¿no? De que cada uno tiene en distintos puntos sus distintas prioridades y cómo cuesta introducir el cambio tecnológico o el tratar de hacer las cosas diferentes, dadas las prioridades y la coyuntura que tenemos en Argentina. Así que esos serían los principales. A veces hago un chiste, ¿no? Justo fue, creo que en el primer congreso que un amigo vino y me dijo, yo soy daltónico, ¿no? Digo, mi mujer es mi gran asistente ahí en eso, para ayudarme, pero... y me dice, ¿viste que salieron unos anteojos que ahora puedes ver los colores que no ves, te compensa? Y había armado una campaña para decir, vamos a comprar los anteojos, Juan, para que vea los colores que no ve. Y yo hay una frase que digo siempre que es, el querer y el necesitar, la resta nunca da cero, ¿no? La resta entre el querer y el necesitar nunca da cero. Y me pasa eso, digo, yo no lo necesito, no lo quiero. Muchas veces pasa con una definición. Digo, no lo quiero y creo que no lo necesito. Mentira, hoy a la mañana digo, Juli, vení, me das una mano, la camisa, va con el suéter. Y fue literal esto. Entonces, Marcel nos hablaba de una cadena de suministro integrada, transparente y cosas que empiezan a aparecer, que yo puedo ser no consciente de ese necesitar hacia adelante, pero que, como me dijo alguien, mira Juan, quédate tranquilo, la pared viene y se la van a terminar poniendo, entonces los anteojos de color para vestirte, porque Julio un día te va a decir, dale, comprate los anteojos y elegí la ropa. Pero ahí, Genaro, digo, acá, digo, la Asociación de Cooperativas Argentinas es un monstruo en términos de, maneja creo que el 20% del volumen de granos. AL2, que es la billetera virtual, trata de ser una herramienta para todos esos cooperativistas que aportan ese grano. Digo, ¿cómo hacemos para mostrar también que algo que parece que no quieren van a necesitar o necesitan o puede ayudar? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Sí, AL2 es una billetera virtual del grupo económico formado por la Asociación de Cooperativas Argentinas, Avalian y la Segunda Seguros, en la cual en esta primera instancia sí estamos tratando de focalizar en el productor agropecuario. Y la verdad que es un desafío, bueno, lo hablaba con Fernanda, nos encontramos con desafíos parecidos, en lo cual, referido a lo que vos vas diciendo y el ejemplo de los anteojos, creo que uno de los factores principales a tratar de poder determinar de forma correcta es el time to market que vos tenés cuando vas a lanzar un producto al mercado. Yo lo voy enumerando y por ahí, cuando vamos encontrando, independientemente de la barrera de entrada, del grado de la adopción de la tecnología y la diversidad geográfica que hay en el agro en la Argentina, que es muy diversa, por lo cual una solución no puede encasillarse para todo el agro, ese es otro gran desafío. Pero volviendo al tema del time to market, por ahí sí, bueno, no presentar soluciones de una forma tan disruptiva o a cierto mercado en el cual necesita un proceso de adaptación diferente. Nosotros lo que hemos identificado en lo que va de AL2, en lo que va de un proceso de innovación digital que la ACA en general está transitando, es que nada, tenemos que ser muy cuidadosos con el tema en el momento en el cual lanzamos, con la complejidad de los productos en los cuales lanzamos y que requieren un proceso por ahí de aprendizaje y de adopción diferente, con una escalabilidad a la hora de ir por ahí complejizando el uso, porque bueno, la adopción va desde otro lado, el productor, en mi opinión, está muy enfocado en su actividad. Nosotros ofrecemos una solución de medios de pago, por lo cual está directamente relacionada con la actividad en general, pero no con la actividad per se agropecuaria de tener que generar su actividad en sí. Por lo cual en eso consideramos que es súper de punta, totalmente de punta, tiene que eficientizar sus rindes todo el tiempo por una cuestión coyuntural, pero bueno, que después no le da tanta atención a la otra parte, entonces hay que ir llevando y pudiéndolo adoptar de a poco y teniendo un buen time to market creo que es la clave como para poder ir acompañando. Después obviamente que coincido con la necesidad de tener aliados estratégicos a los cuales entiendan muy bien lo que estamos ofreciendo y que sirvan para poder evangelizar, por así decirlo, al resto de la cadena. Y obviamente tener una atención muy buena postventa. ¿Por qué? Porque creo que se construye productos de otra manera. Por lo general, cuando hablamos de producto digital, seguramente es algo muy conocido el término iterar y bueno, probar y construir y reconfigurar. También lo hablaba con Fernanda antes de entrar, que por ahí coincidíamos en que nosotros tenemos mucho, es un one shot,
y si no gustó y si no sirvió, las puertas se cierran y es muy difícil volver a abrirlas. Entonces hay que tener mucho cuidado también, que va relacionado un poco con lo que hablaba del time to market, ¿no? Muchas gracias, Genaro. Ahí, la palabra sensibilización es como una palabra fundamental en cualquier lugar que voy a tratar de intentar un proceso de reculturización para encarar cualquier proceso de transformación. Yo digo, digitalizarme no es transformarme digitalmente, ¿no? Muchísimo de lo que está sucediendo en el agro es una instancia de transformación. Para después poder digitalizarla, ¿sí? La transformación interna me refiero en términos de, yo tengo que entender que hay valor en eso y que me va a ayudar a ser más ágil. Ese proceso de transformación muchas veces está basado en cuestiones que hasta son de confianza, ¿no? Recién decía Fernanda, a mí un canal validado es un canal confiable, es aquel al cual voy a tomar mate y me cuenta y me convence, por un lado, de cercanía, ¿no? Yo digo, a eso lo llamo a veces canal experto o canal afín. Es un canal que no le voy a discutir a él de este tema, ¿no? Si me lo dice, entiendo que hay una potencialidad. Y además que ya pasó por una transformación anterior de otros procesos. Entonces Total. es como que vos le estás validando porque ya algo de lo que te convenció pasó. Entonces es como que eso es el validador nato. Es clave eso. Y ahí, digo, Pablo, desde el Centro de Negocios manejan encuestas a productores, estudian un poco qué sucede, en qué piensa el productor, qué va a hacer el año que viene, qué va a hacer el próximo semestre. ¿Qué es lo que ven respecto de estas líneas de adaptabilidad digital, entre comillas? Bueno, gracias Juanpi, gracias por la invitación y hola a todos. Vos sabés que ahora te respondo, pero me fui con tu ejemplo de lo daltónico, ¿no? Y de tus anteojos. Y claro, no me vos decís, preguntes qué color veo. no, porque no es la primera importa, no te lo voy a pregunta preguntar, que pero viene. ¿sabés qué? Me fui y me fui por ahí y digo, vos decís que no lo necesitas, ¿no bien? Pero a lo mejor no sos consciente que lo necesitas, porque de repente estás en una emergencia y tenés que apretar un botón rojo y no está Juli para ayudarte. Eso pasa mucho. Total. Y ya es tarde. Y no lo viste. Y no sabés identificar el color. Bueno, eso en materia de adopción es lo que se ve. Hay como un atraso en el sector, ¿no? Un atraso en el sector en lo que es adopción. Entonces uno podría decir, bueno, ¿a qué se debe ese atraso? En la cuenta nacional del productor pecuario nosotros vemos que más o menos el 40% de los encuestados dicen porque es muy elevado el costo de adopción, ¿no? Es como, bueno, esto me sale más caro de lo que yo estoy percibiendo como valor. Después hay un 15% que te dice, ¿qué pasa con mis datos? ¿No? Digo, ojo, hay como una cierta incógnita ahí o duda que los frena para adoptar, ¿no? Y entonces ahí vemos como que el retraso de alguna manera está vinculado a muchas tecnologías, porque casi todos, o para ser precisos, el 85% de los encuestados te dice la digitalización va a cambiar el sector. Va a cambiar el sector agropecuario o agroalimentario. Bueno, perfecto, hagamos doble clic. Vamos, ¿qué tecnologías usás? ¿No? ¿Cuántos de los productores usan o compran insumos online? Solo el 15%. Del 85% que cree que va a cambiar, solo el 15%. ¿No? Hay un gap enorme. ¿Quiénes usan monitoreo satelital? Bueno, 25%. ¿Quiénes usan pulverización inteligente o siembra variable? ¿No? 25%. Entonces digo, de alguna manera todos lo están viendo, nadie quiere ser el primero, todos quieren segundo, pero nadie quiere ser el último. ¿Bien? Entonces digo, ahí hay que manejar el time to market, de alguna manera esa adopción de la tecnología para decir, bueno, no nos quedemos atrás, pero no para obtener más eficiencia, porque se están escribiendo un nuevo lenguaje. Digo, hoy las tecnologías emergentes de alguna manera están disponibles. Está lleno de startups, está lleno de tecnología, está lleno de problemas. Tenemos que alimentar a 10 billones de personas en el 2050. Tenemos que dejar de castigar al medio ambiente, tenemos que bajar, no tenemos otro planeta, es el único que tenemos, ¿no? Digo, para producir, al menos conocido. Tenemos que bajar la huella hídrica, tenemos que bajar la huella de carbono. La única manera que podemos hacer es haciendo uso de las herramientas que hoy están disponibles. Entonces, no es una cuestión de cantidad de startups o soluciones o tecnologías, sino del mindset para poder adaptar toda esa tecnología a nuestros procesos y de alguna manera empezar a interactuar con este nuevo lenguaje, que cuando se crea un nuevo lenguaje se modifican las cosas, ¿no? Y se modifican los agentes de cambio y las empresas empiezan a dialogar con otras empresas y ya no es tan cara para adentro sino es para afuera, el colaborativismo. Bueno, hay como un atraso en ese mindset cultural de poder interactuar con las tecnologías emergentes para reescribir este nuevo lenguaje que se está escribiendo y que somos partícipes nosotros, ¿no? Yo ahí tengo una especie de dilema.
No es un dilema, en realidad tengo una definición, pero a veces trato de no decirla adelante de la gente. Hoy la voy a decir, pero o adelante de tanta gente. Digo, si bien es cierto que en todo proceso de transformación, y más en las revoluciones, aparecen, digo, de todo, ¿no? Creo que, como bien decíamos, el primer bit en la industria fue en el 1969, y el primer bit en la agricultura de precisión fue en 1995, para dar una fecha. Ahora, del 95 ahora versus del 69 ahora, en las dos, ¿no? Miremos el agro y miremos la industria tradicional, hubo ciertas evoluciones. Sin embargo, lo que ocurrió en los últimos 4 años, que le llaman Agro 4.0, fue la exacerbación de tecnologías, ¿sí?, que buscan implementaciones para el agro, con un agro que, bien dijiste, digo, el 15% compra online sus insumos. Entonces, veo un riesgo, que es este el que planteo yo, que es los vendedores de tónicos, digo yo, ¿no? ¿Se acuerdan las películas en el lejano oeste? Un carro lleno de tónicos, el tónico para la pérdida del pelo, para la vida eterna, que lo tenés que tomar dentro de 3 meses cuando no esté más el vendedor, y todo eso, que eso es lo que hace cuando alguien está, digo, con un, no quiero usar la palabra atraso, sino en un proceso de transformación más incipiente. Si yo estoy viendo que viene alguien y está fracasando porque lo que termino viendo es ruido, se me hace muy difícil que yo acelere la adopción. Entonces, hay un desafío fuerte que es cómo hacemos de ambientes por ahí, y acá sale, dejo al Juan Telecom, digo, trato de poner la mirada más, Juan Universidad, ¿no? La mirada más aséptica posible, que es cómo hacemos, ¿no? Qué desafíos tenemos y cómo hacemos para aprendizaje que podemos haber traído de la industria tradicional, ¿sí?, la investigación translacional, o sea, volcada a nuestro entorno, ayudar en ese proceso de sensibilización y de efectivización. Y es un trabajo, si bien lo pongo en una mirada académica quizás, que tiene que ir de la mano de la industria. O sea, no puede la universidad sola, ni la industria sola, porque alguna vez en un programa de robotización de pymes hubo alguien que levantó la mano y dijo, a mí el robot no me sirvió. Todo lo que me dijeron que venía a hacer no lo hizo. Claro, porque a él le vendieron un robot, él no necesitaba un robot, ¿no? Entonces, ahí, Mechi, como parte del centro, digo, ¿qué experiencias, qué espacios, qué oportunidades ves que pueden ser volcables de un lado a otro de cara a esta transformación? Bueno, primero, por ahí retomar eso que decían recién y que también dijo Marcel, ¿no? Que una cosa es la digitalización y está vinculado con lo que vos decías, y otra es la transformación digital. Entonces, la transformación digital no implica solamente las nuevas tecnologías o implementar nuevos sistemas, sino que realmente involucra a toda la organización, e involucra los recursos humanos, la tecnología con los sistemas, sí, pero también la estructura organizacional, la cultura. Hay un profesor del MIT que dice que la transformación digital es como la transformación de la oruga en mariposa, y que la digitalización en realidad sería solamente hacer que la oruga vaya más rápido. Entonces, bueno, ahí está un poco la clave, ¿no?, en entender esa diferencia, y eso es parte del aprendizaje que vamos teniendo. Y el otro es que justamente como es una transformación que involucra todas las áreas de la empresa, que involucra la cultura, que involucra cambios en la estructura, cambios en los procesos, es importante tener un marco conceptual para llevarla adelante, y es importante también tener un modelo para evaluar en qué instancia está y cómo ir avanzando sistemáticamente en esa transformación, ¿no?, paulatinamente. Perfecto. Ahí, Pablo, digo, en la mirada también de integrarse, algo, yo usaba la palabra, a mí hay palabras que las redescubro, ¿no? Yo digo, red, uno dice red, y es una red, pienso, ¿no? Digo, la red, pero hay veces que la repienso la palabra y digo, no, bueno, una red me define un sistema. Si yo tiro un pedacito de la red del arco acá, se está moviendo el último elemento de esa red del arco, ¿no? Cuando la pelota hace el gol que entra, efectivamente se mueven todos los puntos de la red. Entonces, esa mirada de red, que no es ni más ni menos que una mirada de un sistema, como universidad, hoy también ¿qué planteamos en este sentido como oportunidad? Efectivamente, nosotros somos una universidad, hasta la palabra nos define. ¿Qué vemos como espacio de decir, bueno, creemos que hay un espacio para colaborar, creemos que tenemos que ser sinérgicos, estos puntos de la red tienen que estar más cerca? Te respondo con una visión y con una acción concreta. La visión es una visión de universidad, mucho más puertas
abajo, digo, bajar un poquito las paredes, integrarnos mucho más con el sistema productivo, con el sistema industrial, llevar la universidad a las empresas de la universidad y que ese binomio o ese match esté muchísimo más difundido. Y en línea con eso, la acción concreta junto con el Centro de Industria 4.0, el Centro de Agronegocios y Alimentos y el Laboratorio de Innovación y Emprendimientos de la universidad, estamos desarrollando una iniciativa para ayudar a las empresas a trabajar en transformación digital. En que justamente esto que decía Mechi, ¿no? De no simplemente que vayan más rápido, sino que te transformen, es una mirada muchísimo más holística, no es adoptar una nueva tecnología. La tecnología seguramente ya te la ofrecieron, y si no, haces 2 clics y la encontrás. Ahora, trabajar en el mindset, trabajar en la adopción de esas tecnologías, trabajar en la transformación cultural, es de alguna manera un proyecto que requiere de un screening, decir, che, vos estás así, y necesitas hacer todo esto, ¿no? Mediante un roadmap para poder transformarte digitalmente. Y en eso estamos, ¿no? En esa iniciativa estamos trabajando. Excelente. Bueno, estamos muy bien de tiempo, así que puedo rifar, sé que no sé si tenemos un micrófono, pero puedo rifar 2 preguntas. ¿Tenemos 2 preguntas o no? ¿Alguien quiere preguntar? La primera se lleva un coche que estamos sorteando. ¿Participa por el sorteo? Bueno, no, nadie. Está fácil. ¿Qué palabra o qué frase o qué les gustaría que si alguien dice, si yo estuviese al otro lado, me gustaría que alguien me haya dicho esto, ¿no? ¿Qué creen que sintetizaría su mirada del Agro 4.0? Bueno, si querés arranco. Fernanda. Yo creo que, bueno, que así como decíamos que estamos, creo que todos planteamos el gran desafío en el que estamos. Yo creo que los desafíos son grandes oportunidades disfrazadas, ¿no? Entonces, bueno, qué mayor motivación que tener una gran oportunidad como para seguir trabajando. Y un poco estamos en la etapa, por lo que decían también mis compañeros de panel, de ir preparando el suelo, ¿no? Tratando de hacer una analogía con lo que hace el productor Tranqueras Adentro, que coincido con lo que dijeron, que Tranqueras Adentro, el productor hoy maneja una tecnificación un poquito más, digamos, tiene más tecnología que Tranqueras afuera, donde tiene que salir a comprar un insumo, tiene que ver cómo se hechea, cómo compra mejor su cereal. Entonces yo creo que estamos en el periodo de preparar el suelo, de medir el pH, de medir la humedad, de ver cuánta suficiencia hídrica tengo. Y bueno, y en algún punto vamos a ser también los que ayudemos a crear ese suelo para cuando realmente el sector agro se irrumpa, que todavía creo que no pasó, estemos más preparados y hayamos aportado nuestro granito de arena en esta oportunidad. Así que creo que es eso. Eso de tener la ilusión, creo que es parte por lo cual estamos todos acá, pero cuando a veces transitamos charlas de agro, aparecen los números de Brasil, que uno dice, Brasil en los últimos 20 años multiplicó por 4 el PBI del agro, por 3.6 veces el grano cosechado, y no llegó ni siquiera a duplicar la superficie sembrada. Y ellos lo llaman, que fue esto el Agro 4.0. Digo, si ellos lo hicieron con ese suelo, saquemos las restricciones que puede haber, digo, coyunturales, de retenciones o lo que fuere. Digo, pero ¿cómo no ilusionarse, no, con eso? Digo, a mí me encanta ilusionarme con esto del agro y con todo ese espacio que hay. Y bueno, nada, por eso traté de estar acá. Vos, Genaro, ¿qué es lo que te gustaría dejar? No, bueno, a ver, por un lado, nosotros esperamos lo mismo, seguir acompañando y bueno, marcando un poco el camino y facilitándole la tarea a los que vengan atrás. Y bueno, ni que hablar marcando el camino, como lo ha hecho la Asociación de Cooperativas Argentinas en lo que respecta al agro en general. Después, del lado, hablaban recién de la colaboración de la universidad con respecto a esto. Y yo creo que algo a prestarle atención y a lo que vale hay que trabajar es a tratar de unir los dos mundos desde el lado del talento, ¿no? Desde el lado del talento, que hoy nosotros para el armado de equipos, por ejemplo, tenemos grandes desafíos a la hora de encontrar gente de producto, de experiencia de usuario, de tecnología, que entiendan la actividad. Y obviamente me parece que es una tarea pendiente que tenemos todos de unir los dos mundos. No sé si de un lado llevarlo al otro o buscar un punto intermedio, pero creo que ese es un gran desafío que nosotros hoy en día lo tenemos todo el tiempo en nuestros equipos. Y por último, bueno, también decirle al público en general y sobre todo al talento innovador que hay en la Argentina, que mire para este lado, porque hay mucho potencial y mucho por hacer, pero mucho potencial sobre todo, así que nada, los invitamos a que miren para este lado y se animen a disruptir de ese lado. Muchas gracias, muy bueno. Mechi, Pablo.
Por ahí justamente tomando esto que decía él, ¿no? de unir el talento y el impacto que también por otro lado quiere tener la universidad en la sociedad, y pensando en el impacto que tiene el agro en el desarrollo en Argentina, el aprovechar la sinergia de la alianza estratégica con el Centro de Industria 4.0, con el Maturity Center que tiene el Centro de Industria 4.0, los 5 años de experiencia que tiene trabajando en la industria, con la experiencia y el vínculo con el agro que tiene el Centro de Agroindustria de Agronegocios de Rosario, y eso justamente unificarlo en poder acompañar a las empresas en esta transformación, que es también una transformación que el país necesita, ¿no? Bárbaro. Y yo para cerrar usaría una palabra, que sería hackeo. Sí. Rompamos la asíntota. Sí, hay múltiples motivos, pero básicamente en esto de la Revolución 4.0 nos obliga a estar siempre con la mentalidad de hackeo. No podemos estar parados sobre un modelo de negocios conocido. Tenemos que desarrollar la mentalidad de hackeo, al menos para darle espacio a las oportunidades que puedan llegar a venir. Así Buenísimo. que sería una palabra y es hackeo. Gracias. Marcel, tenés el lujo de cerrar. No, quería referirme a lo que dijo Fernanda muy al principio de los early adopters. Estás muteado es muy vos, importante Marcel, tener personas que toman, digamos, el tema muy temprano, pero también es importante tener personas en la empresa que lo hacen de a poco y de manera muy estructurada. Eso es lo que vemos en muchas empresas, que ahora se están juntando justamente esos dos frentes, los que hacen rápido pilotos y cosas y los que lo hacen de manera estructurada, y creo que resultó mucho que se necesitan diferentes perspectivas, y dentro de la empresa es lo mismo. Cuando esas dos personas se sientan en la mesa y llevan la transformación adelante, creo que ahí estamos muy cerca de avance. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marcel. Gracias, Genario. Gracias, Mechi, Pablo, Fernanda. Fue un placer, un gustazo haber compartido el espacio. Igual. Y ahora dejamos el panel que sigue. Gracias.